Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero agradecer a la cuenta Locos por Lacan por la invitación. Me están proponiendo responder a una cuestión: ¿para qué sirve el psicoanálisis? Se podría decir que es muy similar a preguntarnos qué es el psicoanálisis, para qué se ha creado, aunque es mejor sacar el verbo ser, ¿no? Porque ahí estamos ya en unos problemitas, empezando que no hay un solo psicoanálisis. Voy a tratar de responder soportando esta falta, entre otras tantas respuestas que puede haber para esto de mis colegas, que seguramente son muchas respuestas que nos convocan acá. Eh, en una conferencia llamada, titulada Variantes de cura tipo, Lacan decía que el psicoanálisis es la cura que se espera de un psicoanalista. Con lo cual, esto nos lleva a preguntarnos no qué es o para qué sirve el psicoanálisis, sino más bien qué es o para qué sirve un psicoanalista. Pero para no entrar en aspectos demasiado técnicos, yo en principio quería recordarles que allá en la última etapa de su vida, en el seminario 24, Lacan decía que el psicoanálisis es un sesgo práctico, era un sesgo práctico para sentirse mejor. Una definición bastante simple de alguien que no fue nada simple en su historia, en su vida y en su obra. Entonces habría que ver qué quiere decir esto de sentirse mejor, sobre todo en relación a otras actividades, a otras disciplinas que también nos pueden hacer sentir mejor, como por ejemplo, no sé, la música, el encuentro con amigos, el yoga o incluso la medicina. En este sentirse mejor creo que hay algo implícito que necesitaríamos subrayar, que es el conflicto inherente al ser que habla, o mejor dicho, al ser que es hablado. Porque si alguien puede no sentirse bien es porque hay un conflicto que lo somete. Ahora bien, hay un malestar existencial que el psicoanálisis no cura, así como obviamente tampoco puede curar un cáncer o una carie en una pieza dentaria. Este malestar que no cura es el padecimiento del lenguaje. Un lenguaje que nos hace sufrir porque se ha perdido la relación lineal entre el sujeto y el objeto, este saber innato que llamamos instinto. Esta pérdida no es poca cosa porque a partir de ella se establece un agujero estructural, lo cual nos lleva a perder el sentido de la necesidad, digamos. Lo que quiere decir que el ser hablante no sabe o no puede saber lo que desea. Ahora bien, ¿qué sucede? Como hay un no saber, se establece un lugar otro que sí sabe, porque los significantes el sujeto los tiene que ir a buscar a ese otro que, aunque suene medio paradójico, le va a ocasionar un conflicto, con el que podríamos decir que es el que llega al analista. ¿Por qué? Porque el otro miente. ¿Qué sería un neurótico? Aquel que compra fácilmente esa mentira del sentido del otro. Las palabras sirven para darle sentido al mundo, justamente por la pérdida del instinto, pero el mundo es inmundo porque las palabras mienten. Esto se une a un factor muy importante: el otro siempre es un medio. Pensemos por ejemplo en el amor: cuando el otro ya no funciona como medio, la gente se separa. Uno puede creer que el otro le mintió porque una vez le dijo te amo, pero en realidad, si también se mintió él o ella al decirlo, entonces no hay engaño. Es decir, si se deja engañar, no se engaña. Esto es lo que descubrimos en psicoanálisis. Ahora bien, ¿un medio para qué? Para suplir justamente esa falta de la que hablábamos. El amor se lo supone complementario, pero sabemos que no es así. Recordemos también a Nietzsche, cuando decía que el hombre es un animal educado para hacer promesas. Es decir, como digo muchas veces, nadie da más que el que promete. Aquel que enuncia un te amo, esa holofrase, ese performativo, da mucho porque el sujeto supone allí el tapón ideal para su falta. Y parece que las mariposas en el estómago lo atestiguan. Por eso Lacan en L'Autourdie decía que una lengua no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella. Es decir, que somos producto de un malentendido con el otro. Y cuando esa relación, yo ya ni siquiera diría con el otro, sino para ser más lógico con el lenguaje, comienza a no servirnos, a no ser un medio útil, el sujeto comienza a padecer y entonces hace un síntoma. Este malentendido tiene que ver con este concepto que manejamos, que es lo inconsciente, porque lo inconsciente para Lacan está en el equívoco, cuando se lo sabe leer. Y aquí respondo a la cuestión inicial: el psicoanalista es aquel que puede leer ese equívoco que ha generado un síntoma a partir del padecimiento del lenguaje. Es decir, que el psicoanálisis sirve para establecer y curar ese síntoma inherente al lenguaje,
al ser hablado, al parletre. Este, y en el mejor de los casos podría responder por esa falta de ese saber y permitir, digamos, que el padeciente encuentre o se encuentre con una verdad que hay que acotar, a veces puede presentársele para su imagen como un puro infierno. Nos aplauden y no saben que le traemos la peste. Freud frente a la Estatua de la Libertad. ¿Por qué la peste? ¿Por qué el infierno? Y bueno, porque el dispositivo analítico genera un sinsentido, el sujeto no soporta el sinsentido, y porque ubicar un saber en el lugar de la verdad puede llegar a ser medio alocado para la imagen que ese sujeto creyó ser para el otro. Por eso el psicoanálisis aparece como el único espacio, a mi modo de ver, creado para poder transformar ese mal decir del otro que el paciente parece repetir y establecer la singularidad de ese decir, que sería lo mismo que poder hacer algo con ese agujero de la estructura, no obturarlo, poniéndose siempre como tapón del otro, identificado con la falta, ¿eh? O como creyendo, como piensan las terapias yoicas o los libros de autoayuda, que uno lo puede todo y que hay que poderlo todo, etcétera, etcétera. O como decíamos antes, localizar ese tropiezo del lenguaje capturado en el síntoma y poder rectificarlo yendo más allá de ese estorbo. Así que bueno, nada, en definitiva, yo creo que el psicoanálisis sirve para poder responder de modo diferente a la voz del otro con el que el sujeto fue tomado y para poder transformar ese relato pretérito, es decir, para poder modificar el pasado. Que estén bien, gracias.